Comencemos. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior, que era un ejercicio, un problema de tarea que les dejé y que consistía en lo siguiente: una mesa, un cuerpo sobre esa mesa, una cuerda atada al cuerpo sobre la cual se ejerce una fuerza T, y habíamos visto además que ese cuerpo interaccionaba con la Tierra. Por lo tanto, nos aparece la fuerza de la Tierra sobre el cuerpo, igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Y además de ello, aparece otra fuerza, porque habíamos visto que sobre un cuerpo actúan tantas fuerzas como otros cuerpos estén interaccionando con él. Entonces, en este caso, está interaccionando la cuerda con la fuerza T, está interaccionando con la Tierra con esta fuerza. O sea, esta es la fuerza que la Tierra ejerce sobre el cuerpo, esta es la cuerda, esta es la fuerza que la cuerda ejerce sobre el cuerpo, y tiene que haber otra fuerza, que sería la fuerza que la mesa ejerce sobre el cuerpo. Hay tres cuerpos interaccionando con el cuerpo móvil. Uno es la Tierra, otro es la cuerda y otro es la mesa. Y por lo tanto, solo pueden aparecer tres fuerzas, ni una más ni una menos. Entonces, esa otra fuerza la descompusimos en otras dos. Al fin de cuentas, todo vector se puede descomponer en otros dos vectores, siempre. Entonces, en este caso específico, la fuerza de interacción de la mesa y el cuerpo, la que ejerce la mesa sobre el cuerpo, la descompusimos en dos fuerzas, pero es una única fuerza y la descompusimos en una fuerza perpendicular a la superficie que llamamos normal. No olvidar que normal y perpendicular son sinónimos. Por lo tanto, como esta fuerza la elegimos normal, esta componente de la fuerza con que la mesa acciona sobre el cuerpo, la elegimos perpendicular a la superficie, le llamamos normal. Y otra fuerza que va a ser la fuerza de fricción. Habíamos visto en la clase anterior que la fuerza de fricción, su origen es las fuerzas de interacción entre los átomos y moléculas que están en la superficie de ambos cuerpos que están en contacto, en este caso la superficie de la mesa y la superficie del cuerpo. Tanto en la superficie de la mesa como en la superficie del cuerpo que está en contacto con ella, tienen átomos y moléculas, y los átomos y moléculas tienen a su vez cargas eléctricas, electrones y protones que están en los núcleos atómicos. Al ponerse en contacto dos superficies, las moléculas y átomos, o sea, las cargas eléctricas que están contenidas en las moléculas y átomos de una superficie, van a interaccionar con las cargas eléctricas contenidas en los átomos y moléculas de la otra superficie. Y eso es lo que provoca lo que llamamos fuerza de fricción. Y recuerden que la fuerza de fricción siempre se opone a que ambas superficies se deslicen una con relación a la otra. Y por lo tanto, la fuerza de fricción siempre va a ser tangente a la superficie. Por lo tanto, paralela a la superficie. ¿Verdad? Esas dos componentes que hay son componentes de la fuerza que ejerce la mesa sobre
el cuerpo, que esa fuerza estaría, digamos, sería esta fuerza de aquí. Esa sería la fuerza de la mesa sobre el cuerpo. Pero no la vamos a representar. Ya sabemos que tanto la fuerza normal como la de fricción son componentes cuyo resultado da la fuerza de interacción de la mesa con el cuerpo. O sea, son tres fuerzas nada más, porque hay tres cuerpos solamente interaccionando con el cuerpo móvil. La cuerda, la tierra y la mesa. Entonces, si hay tres cuerpos interaccionando con el cuerpo móvil, solamente pueden aparecer tres fuerzas, ni una más ni una menos. Ahora, como todo vector yo lo puedo descomponer en la suma de varios vectores, este vector de aquí, que es la fuerza de acción de la mesa al cuerpo, esa yo la quise descomponer en dos. Una perpendicular a la mesa, porque esa componente evita que el cuerpo se caiga, accionado por la fuerza gravitatoria de la Tierra. Y esta otra fuerza paralela, que es la que resulta de que las interacciones electromagnéticas entre las cargas eléctricas de los átomos y moléculas que están en la superficie se va a oponer a que el cuerpo se deslice hacia allá, por ejemplo, porque aquí el movimiento va a ser hacia allá. Por lo tanto, la fuerza se va a oponer, esa fuerza de fricción se va a oponer a ese movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta no la voy a dibujar. La dibujé solamente para que ustedes pudieran entender que estas dos fuerzas son las componentes de otra fuerza, que esa otra fuerza es el resultado de la interacción entre este cuerpo y esa mesa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que nos da el problema como información, o sea, la información que nos están dando es la masa del cuerpo, que la vamos a suponer constante. Nos están dando el ángulo que forma la fuerza T con relación a la horizontal. Eso es información que nos dan. ¿Qué otra información nos están dando? Nos están dando la aceleración de la gravedad de la Tierra, que esa es una constante conocida, 9.81 metros por partido segundo al cuadrado. ¿Qué otra información nos dan? Bueno, nos van a dar el coeficiente de fricción, μ, y nos van a dar también el módulo de la fuerza que ejerce la cuerda sobre el cuerpo. Y nos van a pedir la aceleración del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a tomar a la segunda ley de Newton. Y recuerden que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, todo eso va a ser igual a la velocidad con que cambia la cantidad de movimiento. Ahora bien, como me dicen que la masa es constante, entonces, y solo porque la masa es constante, si la masa no fuera constante, esto no sería verdad. O sea, solo por el hecho de que la masa es constante, esto va a ser igual a la masa del cuerpo por su aceleración. Pero recuerden siempre, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a el producto de la masa del cuerpo por su aceleración, solo para el caso muy particular de que la masa sea constante. Eso se explicó en el video de la clase anterior. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver, ya tenemos las fuerzas que están incluidas. Recuerden que
la fuerza de la mesa sobre el cuerpo es la suma de la fuerza normal más la fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ecuación, ¿qué vamos a escribir? La sumatoria de esas fuerzas que están ahí. Entonces sería la tensión o la fuerza de la cuerda más, ¿qué otra fuerza está? La fuerza de la tierra sobre el cuerpo. ¿Y qué otra fuerza está? La fuerza de la mesa sobre el cuerpo. Pero como esa la descompusimos en otras dos fuerzas, vamos a escribir la normal más la fuerza de fricción. Y todo eso ¿a qué va a ser igual? A la masa del cuerpo por su aceleración. Y ya tenemos escrita la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Recuerden que esto es una ecuación vectorial. Y que toda ecuación vectorial en un espacio de 3 dimensiones se va a convertir en 3 ecuaciones escalares. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Vamos a borrar algo, ¿verdad? Para que nos quepa en el pizarrón. Vamos a agarrar esta ecuación y vamos a hallar las 3 ecuaciones escalares que se le corresponden. ¿Estamos? Pero para hacer eso, yo tengo que elegir una orientación del sistema de coordenadas apropiado. Porque no para cualquier orientación de los ejes de coordenados, o sea, la orientación yo la puedo elegir arbitrariamente. Pero no cualquier orientación me va a generar ecuaciones escalares igual de simples. Entonces yo voy a buscar la orientación que simplifique lo más posible esta ecuación. Esta ecuación vectorial, yo quiero que me dé como resultado ecuaciones escalares las más simples posibles. Entonces tengo que elegir una orientación del sistema de coordenadas adecuada. Entonces, primero vamos a estar trabajando con un sistema de coordenadas cartesianas. A menos que yo diga lo contrario en el curso, siempre me voy a estar refiriendo a un sistema de coordenadas cartesiana, formada por 3 ejes perpendiculares entre sí. Bien, y yo voy a elegir un sistema de estrógeno. Los sistemas de estrógenos son los que se subordinan a la ley de la mano derecha. Por ejemplo, ese sería un sistema de estrógeno, porque si pongo mi mano y estos dedos de acá los hago girar de X a Y, X y Y estarían en este plano. Entonces, si en ese plano yo hago girar estos dedos de acá, de la X hacia la Y, el dedo pulgar me queda perpendicular apuntando en esta dirección, mi dedo pulgar. O sea, voy de X a Y y el pulgar me da la Z. O sea, con la mano derecha. Por eso estamos hablando que los sistemas de estrógeno tienen que ver con la ley de la mano derecha. Por eso se llama destrógiros, de diestro. La diestra es la mano derecha, ¿verdad? Si fuera al contrario, fuera un sistema levo-giro. Bien, de izquierda. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a elegir el sistema? Bien, lo primero que yo observo es que todas las fuerzas que están aquí están sobre un mismo plano. Todas están en el plano de la pizarra. Y también sé que las proyecciones de los vectores sobre ejes
que formen un ángulo de 90 grados con relación al vector van a ser 0. Porque el coseno de 90 grados es 0. Y por lo tanto, la proyección de todo vector sobre un eje que forme 90 grados con dicho vector va a ser 0. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo más cómodo que yo veo elegir sería lo siguiente. Voy a elegir un sistema de coordenadas así. La X para acá y la Y para acá. Vean que si ahora aplico la ley de la mano derecha, el eje Z está apuntando en la dirección perpendicular a la pizarra y en el sentido que va saliendo de la pizarra hacia nosotros, o sea, está así. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas estas fuerzas que están en el plano de la pizarra van a formar con relación al eje Z 90 grados. Y por ende, todas las proyecciones sobre ese eje Z van a ser 0. Y esa ecuación no me aporta nada, por lo tanto no me interesa. Y entonces de las 3 ecuaciones escalares que debería tener, solamente me van a quedar 2 ecuaciones escalares. Por tanto, se habrá simplificado considerablemente mi sistema de ecuaciones derivado de esta ecuación vectorial. Está claro que como la orientación del sistema de coordenadas que yo elige puede ser arbitrario, el que yo quiera como experimentador, si yo hubiera elegido otra orientación, me sirve también. Pero me hubieran aparecido las 3 ecuaciones. Y resolver un sistema de 3 ecuaciones es más difícil que resolver un sistema de solo 2 ecuaciones. Y de eso se trata. Entonces, hasta ahora, ¿cómo hemos ido resolviendo el problema? Lo primero fue identificar el paso número 1. Identificar con cuántos otros cuerpos interacciona el cuerpo móvil. O sea, aquel, ¿verdad?, cuyo movimiento mecánico yo quiero estudiar. El segundo paso, ¿cuál fue? Pues visualizar cuáles son las fuerzas de interacción con que interactúa el cuerpo móvil con el resto de los cuerpos que está interaccionando. Luego de eso pasé a escribir ya la segunda ley de Newton, donde en la sumatoria, ¿quién participa? Pues esas fuerzas que ya identifiqué. Y pasé luego ¿a qué? A elegir un sistema de coordenadas apropiado, con la orientación adecuada para que las ecuaciones que se deriven de esta ecuación vectorial sean la más simplificada posible. Y ya vimos que eligiendo un sistema de coordenadas tal y como elegí, va a resultar que de las 3 ecuaciones escalares que debería obtener, con 2 van a ser suficientes porque una de las ecuaciones ya no va a aparecer. Entonces, vamos a hacerlo. Para ello vamos a borrar algo para que nos quepa. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto de acá. Y vamos a ver qué otra cosa podemos borrar. Yo creo que ya es suficiente. Voy a trasladar esas fuerzas, las voy a trasladar aquí al origen del sistema de coordenadas, de manera que me va a quedar así. La fuerza T, me va a quedar así la fuerza de fricción, me va a quedar así la normal y me va a quedar así la fuerza de gravedad. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, recuerden que esto forma un ángulo phi, es proyectar cada una de esas fuerzas sobre los ejes Y y X respectivamente. Entonces, vamos a escribir la ecuación primero para el eje X. Entonces vamos a proyectar cada una de las fuerzas que aparecen en esa suma sobre el eje X.
Entonces tenemos, fíjense que la fuerza T forma con el eje X 180 grados menos phi. Pero eso es equivalente a hacer lo siguiente. La proyección estaría aquí. Esta sería su proyección. Fíjense que la proyección da una cantidad negativa. La proyección de T va a ser negativa, o sea, T en X va a tener un valor negativo y que va a ser igual a T. Pongo el signo menos, porque ya sé que va a dar T, y aquí pongo coseno de phi, porque en realidad daría el coseno de pi menos phi, pero es equivalente a decir que eso es menos T por coseno de phi. Eso lo pueden comprobar conociendo las identidades trigonométricas del coseno de la diferencia. Entonces, ya escribimos. Ahora vamos para el otro término. Aquí tenemos que la aceleración de la gravedad según un vector que siempre está apuntando, según la vertical, hacia el centro de la Tierra. Pero vemos que forma un ángulo de 180 grados con relación, fíjense, miren el eje Y, está apuntando hacia arriba, por lo tanto forma 180 grados con relación a la Y. Pero ¿cuánto forma con relación a la X? 270 grados, o sea, este ángulo de aquí, 270 grados. Y el coseno de 270 grados, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, este término, la proyección sobre el eje X es 0. Con la normal sucede lo mismo, porque forma exactamente 90 grados con relación al eje X. Y el coseno de 90 es 0, por lo tanto su proyección es 0. Y nos queda la fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción forma con relación al eje X 0 grados. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, solamente me va a quedar más el módulo de la fuerza de fricción. Y todo eso tiene que ser igual a AM por la proyección de la aceleración en el eje X. Y ya tengo la primera de las ecuaciones. Ahora voy a hallar la segunda ecuación. La segunda ecuación escalar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo, solo que tengo que proyectar esas fuerzas y esa aceleración sobre el eje Y. Entonces, tenemos la proyección de esta fuerza sobre el eje Y. Fíjense que es esto de aquí, que es el cateto opuesto a ese ángulo. Y va a dar positiva porque está hacia arriba, ¿verdad? Fíjense que esto va a dar positivo aquí. ¿Ven? Por lo tanto, signo más. Y me queda T por el seno de phi. Ahora hallemos la proyección de la siguiente fuerza. ¿Qué ángulo forma con relación al eje Y? 180. Coseno de 180. Menos 1, por lo tanto, menos m, la masa, por el módulo de la aceleración de la gravedad. ¿Estamos? Vamos para la siguiente fuerza. ¿Cuál es? La normal. Pero la normal forma con relación al eje Y 0 grados. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, queda el módulo de la fuerza normal. Más. Ahora, ¿qué ángulo forma la fuerza de fricción con relación al eje Y? Fíjense, el eje Y hacia arriba forma 270 grados. Y el coseno de 270 es 0. Por lo tanto, ya esa componente no quedaría. Entonces, todo esto tiene que ser igual a ¿quién? Al producto de la masa por la proyección de la aceleración en el eje Y. Pero noten que el cuerpo se mueve en el eje X. No tiene movimiento ninguno en el eje Y. Por lo tanto, la aceleración en el eje Y es 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Y ya puedo borrar todo esto de aquí. Entonces me queda ese sistema de ecuaciones.
que está formado por estas dos ecuaciones. Y habría que agregar otra ecuación a ese sistema, que es la siguiente. Recuerden que la fuerza de fricción, como habíamos visto en la clase anterior, es igual al producto de μ, que es el coeficiente de fricción, multiplicado por la normal. Entonces, ya tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, y que se resuelve muy fácil. Porque, ¿cuáles son las incógnitas? Fíjense que como datos, los vuelvo a repetir, esta es la información que nos dan. Teníamos la masa, la aceleración de la gravedad, μ, phi y t. Esos son los datos que nos dan. Por lo tanto, esto de aquí es una cantidad conocida. Esto de aquí también es una cantidad conocida. Entonces, esto de acá también es una cantidad conocida. Y esto también. Por lo tanto, ¿qué desconocemos? ¿Cuáles son las cantidades desconocidas ahí? Pues esta. ¿Cuál más? Esta y esta. Esas son las cantidades que no conocemos. ¿Ok? Por lo tanto, 3 ecuaciones y 3 cantidades desconocidas. Y todas y cada una de esas ecuaciones son ecuaciones lineales. Por lo tanto, el sistema tiene solución. Es muy fácil de solucionar porque en lugar de poner la fuerza de fricción, ponemos su equivalente, μ por n. Y ya nos quedó, en ese caso, un sistema de 2 ecuaciones con 2 cantidades desconocidas. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil. Por ejemplo, de esta ecuación despejamos n. ¿Qué nos va a quedar? Que n es igual a ¿quién? A m por g menos, ¿verdad? O sea, pasamos esto para el lado de acá, sumando, y pasamos esto para el lado de acá, restando. Entonces nos va a quedar menos t por el seno de phi. ¿Y qué hacemos ahora con ello? Pues lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Ese valor, donde está la normal, ponemos esto de acá. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos t por coseno de phi más μ por m por g menos t por el seno de phi, y todo eso igual a m por a. ¿Cierto? Y entonces, pues ya es muy fácil todo, ¿cierto? O sea, todo para acá, me da la impresión de que todo es correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver este paréntesis, de manera que, ¿qué me va a quedar? Fíjense que más por menos es menos. Entonces voy a sacar factor común menos t, porque estaría aquí y estaría en el otro término que queda μ por menos t seno. Por lo tanto, paréntesis, y me queda coseno de phi, ¿verdad? Y más μ por seno de phi más μ por m y por g, todo es igual a m por a sub x. Recuerden que esa es la componente a, o sea, la proyección de a sobre el eje x, lo que estamos hallando. Que por cierto,
esa proyección y la dirección de ese vector, pues están sobre el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo único que tenemos que hacer es despejar A sub X. Bien, entonces vamos a borrar lo que tenemos del lado de acá y vamos allá ya el resultado definitivo, que sería A sub X igual a mu por G, porque dividí entre M y las M se me van a cancelar, menos T sobre M, que multiplica a coseno de phi más mu seno de phi. Y ese sería la aceleración, el módulo de la aceleración que nos están pidiendo. ¿Y qué sentido tiene? Hacia allá. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, se resolvió muy fácilmente. Solamente hay que seguir todos los pasos debidos, entendiendo por qué cada uno de esos pasos. Entonces, con ello terminamos de resolver este problema. Lo vamos a borrar y vamos a comenzar con un tema nuevo. Entonces, vamos a ver ahora la ley de conservación de la energía. Ese es el tema que vamos a estar tratando. Ley de conservación de la energía. Aquí vamos a platicar sobre algunas cosas interesantes. Resulta que se conocen tres leyes de conservación fundamentales. La ley de conservación de la energía, la ley de conservación de la cantidad de movimiento y la ley de conservación del momento de la cantidad de movimiento. Hay otras leyes de conservación. Estoy hablando de tres de ellas, que son las leyes de conservación que conocemos en la mecánica. ¿Estamos? Entonces, esas tres leyes de conservación son universales. En cualquier ámbito de la física que nos movamos, esas leyes de conservación se cumplen. Son universales. Y se derivan o son consecuencia de las propiedades de simetrías del espacio-tiempo. Cada una de esas propiedades de simetría conducen a una ley de conservación. Esas propiedades de simetrías, que son con relación a un sistema inercial de referencia, son las siguientes. Homogeneidad del tiempo. Esa es una propiedad de simetría, la homogeneidad en el tiempo. También está la propiedad de simetría, que es homogeneidad del espacio. Esa es otra propiedad de simetría. Y la otra es isotropía del espacio. Entonces ya tenemos tres propiedades de simetría del espacio-tiempo. Y cada una de ellas conduce a una ley de conservación.
La ley de conservación de la energía es resultado de la homogeneidad del tiempo. ¿Qué quiere decir homogeneidad en el tiempo? Quiere decir que todos los instantes de tiempo son equivalentes. Si bajo las mismas condiciones yo frío un huevo hoy y lo frío dentro de 20 años, créanme que el resultado va a ser el mismo. O sea, todos los instantes de tiempo son equivalentes. ¿Y a dónde conduce esa propiedad de simetría? A la ley de conservación de la energía. Ahora bien, ¿a dónde nos conducirá la propiedad de simetría de homogeneidad en el espacio? ¿Y qué quiere decir homogeneidad en el espacio? Bueno, que todos los puntos del espacio son equivalentes. Si ahora ustedes están en medio de la nada, no ven estrellas, no ven nada, en el espacio vacío, da lo mismo estar en un punto que estar en otro. Todos los puntos del espacio son equivalentes. Pues bien, esa propiedad de homogeneidad del espacio conduce a la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Y la otra propiedad de simetría, o sea, la isotropía del espacio, que consiste en que todas las direcciones en el espacio son equivalentes. Si ustedes están en ese espacio vacío que ya les describí, ustedes nunca van a saber si están de cabezas o están de pie, porque todas las direcciones en ese espacio son equivalentes. Entonces, esa propiedad de simetría conduce a la ley de conservación del momento de la cantidad de movimiento, que esa es otra cantidad física que veremos en otro momento. Entonces, esas tres leyes de conservación, bien, siempre se van a cumplir y son universales. ¿Estamos? Ahora, se puede demostrar que esas propiedades de simetría efectivamente conducen a esas leyes. Eso no lo vamos a demostrar. Vamos a llegar a esas leyes por otros caminos. ¿Estamos? Pero quiero que quede claro que esas leyes de conservación son el resultado de esas propiedades de simetría del espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a definir una cantidad que se llama trabajo. Pues bien, el trabajo se define en mecánica como la integral desde la posición 1 que tenga el cuerpo a la posición 2. Recuerden que todo cuerpo móvil en su movimiento describe una cosa llamada trayectoria, que es la línea imaginaria que describe en ese movimiento. Pues bien, esto es el cuerpo ubicado en una posición determinada de esa trayectoria, a la que le llaman posición 1, y esto es el cuerpo ubicado en una posición posterior, o sea, posteriormente, él se va a ubicar en otro lugar de esa trayectoria, y a ese otro lugar de la trayectoria le llaman posición 2. Entonces, a la integral que va desde la posición 1 a la posición 2, esto es una integral de línea, del producto escalar entre la fuerza que actúa sobre el cuerpo y el diferencial de la posición, o sea, un pequeño infinitesimal cambio de posición, a eso se le llama trabajo. O sea, ese es el concepto de trabajo, así se define de esa manera. Entonces vamos a trabajar un poco con esa expresión. ¿Estamos? Entonces, vamos a suponer en este caso que la masa del cuerpo sobre el cual se está realizando el trabajo es constante. O sea que no hay variación de la masa. Entonces, en ese caso, esta es la fuerza total que actúa sobre el cuerpo. En ese caso, esa fuerza total, que no es más que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, yo puedo escribir entonces que eso es igual a la masa
La masa la voy a poner para afuera porque estoy diciendo que es constante a la masa. ¿Por quién? Por la aceleración del cuerpo. ¿Verdad? Recuerden que para el caso particular en que la masa es constante, se cumple que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración, a su vez, es la primera derivada de la velocidad en el tiempo. Y esto multiplicado por dr. ¿Estamos? Ahora, la velocidad es función de la posición. En dependencia de en qué lugar de la trayectoria esté el cuerpo, así será su velocidad. Y a su vez, la posición depende del tiempo. En dependencia del instante de tiempo, ese será el lugar de la trayectoria donde el cuerpo estará. Por lo tanto, vamos a escribir aquí, aparte, la velocidad como función de la posición y la posición a su vez como función del tiempo. Y vamos a hallar la derivada de la velocidad como función del tiempo. ¿Qué me quedaría? Recuerden que si voy a hallar la derivada de la velocidad en función del tiempo, esto es una función de otra función. Por lo tanto, debo aplicar ¿qué ley de la derivación? ¿O qué regla de la derivación? La regla de, sí, la cadena. Entonces, esto sería igual a la derivada de la velocidad con relación a la posición, a R, ¿por quién? Por la derivada de la posición con relación al tiempo. Pero, chequen acá, notemos lo siguiente. Esto de aquí, ¿quién es? La primera derivada de la posición en el tiempo, ¿quién es? La velocidad. Simplemente la velocidad. Entonces, esto que tenemos acá, ¿qué vamos a hacer con ello? Lo vamos a sustituir aquí. Lo vamos a sustituir ahí. Por lo tanto, vamos a escribir que esto es igual a ¿quién? Esto es igual a la integral desde la posición 1 hasta la 2 ¿de quién? De v de r por la velocidad. Y todo eso por dr. ¿Estamos? dr se fue con dr. Se simplificó. ¿Y qué me quedó? Esto aquí me faltó poner, discúlpenme, la masa, ¿verdad? Que la tengo aquí. Entonces eso es igual a la masa por la integral desde 1 hasta 2. ¿De quién? De la velocidad por d velocidad. Y esa integral ustedes la conocen, porque es muy fácil. Eso sería la masa del cuerpo, velocidad al cuadrado sobre 2, desde 1 hasta 2. No le pongo la flecha a esta velocidad porque a fin de cuentas todo vector elevado al cuadrado da como resultado el cuadrado del módulo de ese vector, y el módulo lo estamos simbolizando sin la flechita que indique que es un vector. ¿Por qué? Porque el módulo de un vector es una cantidad ¿de qué tipo? Escalar. Entonces nos queda esto de acá. Ahora, cuando evaluemos en los límites superior e inferior de esa integral, ¿qué vamos a obtener como resultado? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado sub 2. Quiere decir, esa es la velocidad que tiene el cuerpo en el punto de la trayectoria 2. Menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado sub 1. La velocidad sub 1, o sea, la velocidad que tiene el cuerpo
que tenía el cuerpo cuando estaba en la posición 1 de su trayectoria. Entonces, vamos a borrar para que tengamos pizarra para escribir. Entonces, borremos todo esto que ya no lo necesitamos. ¿Qué nos quedó? Nos quedó al fin de cuentas que el trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad sub 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad sub 1 al cuadrado. Entonces, a la cantidad esta, fíjense que nos había quedado esta cantidad que yo voy a denotar o voy a simbolizar con la letra E mayúscula y un subíndice C, m sobre 2 al cuadrado, que diga por m sobre 2 por la velocidad al cuadrado. Esa cantidad fue la que evaluamos en los límites superior e inferior de la S integral. Bueno, a esta cantidad se le da el nombre de energía cinética. O sea, esto es lo que llamamos energía cinética. Energía cinética. Entonces, ¿a qué va a ser igual el trabajo en definitiva? A la variación de energía cinética. A eso va a ser igual el trabajo, a la variación de energía cinética. Y ese es el teorema que relaciona trabajo, variación de energía cinética, variación de energía cinética. Entonces, ahora viene una parte importante. ¿Qué será? ¿Qué será la energía como término en general? Pues bien, les digo que la energía es uno de los conceptos más difíciles de definir en la física, de forma genérica. Entonces, a las energías hay que definirla en física de forma que se indique cómo se puede medir o cómo se puede calcular. O sea, tanto en la física como en la técnica en general, no tiene sentido hablar de algo si ese algo no se puede medir, si ese algo no se puede calcular, ya sea midiéndolo directamente en un experimento o calculándolo indirectamente a través de alguna fórmula. O sea, si a ustedes le hablan de algo que no se puede medir y no se puede calcular, ese algo no puede caracterizar ningún fenómeno de la naturaleza. ¿Estamos? Entonces, definir ese concepto de energía es difícil y la forma única que conozco que se pueda definir esa energía tiene que ser con nombre y apellido. O sea, energía cinética. Ya yo estoy dando una fórmula que me permite medir esa energía. O sea, mido la masa del cuerpo, mido su velocidad, elevo la velocidad al cuadrado, lo multiplico por la masa y el resultado lo divido entre 2 y me da la energía cinética del cuerpo. ¿Ves? Se puede medir, se puede calcular, pero tiene nombre y apellido. Energía cinética. Lo mismo puedo decir con relación a energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria, después hablaremos de lo que es la energía potencial, ¿está bien? Pero la energía gravitacional, o sea, la energía potencial gravitatoria es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad y por la altura a la que se encuentre sobre una superficie dada que asumo como energía potencial cero. Energía potencial elástica
Fíjense que siempre digo energía y le pongo apellido o apellidos, si va más de uno. Energía potencial, fíjense, nombre, apellido. Y el segundo apellido, eléctrica, energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria. ¿Ven? Siempre con un apellido. Y dando además la fórmula que me permite calcularla. Y ello a su vez también me está diciendo de qué forma puedo hacer la medición de esa cantidad. Entonces, definir la energía de otra manera no tiene sentido. Todas las cantidades o propiedades en física se dan con una fórmula que permita calcularla indirectamente, o se dice cómo hacer la medición de la misma, cómo se compara con un patrón o estándar que permite decir cuánto hay de esa cantidad. Entonces, de eso se trata. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos cuando se escuchan cosas en documentales que ponen en la televisión, poco rigurosos, en cosas que se escuchan sobre medicina alternativa, cuando se habla de los chakras, cuando se habla de energía piramidal y cuando se habla de todas esas cosas, hay que tener mucho cuidado, porque todo eso es un vocabulario de puros charlatanes. Eso es charlatanería. Y ocupan lenguajes que utiliza la ciencia para enmascarar la charlatanería. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, cuando ustedes escuchen de energía piramidal, eso es fácil de desenmascarar a la persona que esté hablando de eso. Hay médicos que lamentablemente no tienen una buena formación científica y creen de corazón en esas cosas y después quieren aplicarlas en humanos pensando que va a dar un resultado positivo. Pero es fácil, pues si vas al médico y dicen que te van a dar energía piramidal, lo único que le tienen que preguntar es lo siguiente: ¿y qué cantidad de energía piramidal me va a suministrar como dosis? Y ya ahí lo desarmó totalmente, le quitó todo argumento, porque obviamente la energía piramidal no tiene ninguna fórmula como para medirla y no tiene forma de cuantificarla. O sea, no la puede calcular ni la puede medir. Y entonces, imagínense ustedes que me den una sobredosis de energía piramidal, me puede matar. O que la cantidad de energía piramidal no sea suficiente, perdí mi tiempo porque no me sanó. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de esos conceptos que los charlatanes utilizan con frecuencia en su lenguaje para dar credibilidad científica a lo que están diciendo. Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a pasar a ver qué cosa es el trabajo. Fíjense, voy a borrar y voy a dejar solamente esto de acá. Fíjense que el trabajo provocó en el cuerpo sobre el cual se está haciendo ese trabajo un cambio de energía, provocó que la energía cinética cambiara. Y una cantidad determinada, ¿cómo es que puede cambiar? Si no cambia, es constante. Y si cambia, ¿cómo puede cambiar? O bien aumenta o bien disminuye. ¿Estamos? Entonces, para poner un ejemplo y que se entienda, vamos a suponer que la energía cinética 2 es mayor que la energía cinética 1. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que provocó el trabajo sobre el cuerpo? Un incremento de su energía cinética. Y por ello, la energía cinética 2 se puede escribir como la energía cinética que tenía al inicio más el trabajo. Tanto la energía como el trabajo se dan en la misma unidad de medida. Fíjense que se pueden sumar. Y cantidades con diferentes unidades no se pueden sumar. Entonces, la energía cinética 2 se incrementó debido a que sobre el cuerpo móvil se realizó un trabajo. ¿Estamos? Entonces, tanto la energía como el trabajo se dan en unidades de Joule. Es la unidad en el Sistema Internacional de Unidades. Y un Joule, a su vez, es igual a 1 Newton por metro. A 1 Newton por metro. Esas son las unidades de medida del trabajo y la energía. Entonces, hay algunos libros, hay alguna literatura, libros de texto, algunos profesores que hablan de que el trabajo es energía. No, el trabajo no es energía, aun cuando se expresa en las mismas unidades. El trabajo es un mecanismo a través del cual la energía se transporta de un sistema a otro, o de una parte de un sistema a otra parte del propio sistema. O sea, el trabajo es un mecanismo de transporte. Nosotros los seres humanos tenemos muchos mecanismos para transportarnos de un lugar a otro. Tenemos los pies, caminando, pero también tenemos el tren, tenemos el metro, tenemos un carro, tenemos un autobús, tenemos un camión, tenemos helicópteros, aviones, barcos, etc. Pero la energía, la pobre, solo cuenta con 2 mecanismos de transporte. Uno es el trabajo y el otro mecanismo de transporte con el que cuenta se llama calor. ¿Qué diferencia hay entre esos 2 mecanismos de transporte para que cada uno de ellos tenga su propio nombre? Pues el mecanismo de transporte de energía llamado trabajo es ordenado y de forma macroscópica, mientras que el otro mecanismo llamado calor es microscópico y desordenado. Microscópico y desordenado, ¿por qué? Porque el mecanismo de transporte de energía llamado calor se realiza a través de el movimiento térmico. El movimiento térmico es el movimiento desordenado, caótico, de las partes componentes del sistema. Podemos hablar de un gas ideal, podemos hablar si queremos de un cuerpo sólido. En el gas ideal, pues sus moléculas y átomos tienen una libertad enorme de movimiento, pero se mueven de manera totalmente azarosa, desordenada. En los cuerpos sólidos, la libertad de movimiento de sus moléculas y átomos que lo forman está más restringida. Solamente los átomos pueden vibrar alrededor de sus posiciones de equilibrio. No obstante eso, esa agitación, esas vibraciones de esos átomos puede ser mayor o menor. Cuanto mayor es, pues la energía térmica es mayor. Y si esas vibraciones son más pausadas, la energía térmica es menor. Entonces, ¿qué cosa es la energía térmica? Pues es la energía que resulta del movimiento desordenado y caótico de un gran número de átomos y moléculas que conforman la sustancia. ¿Estamos? Entonces, eso es la energía térmica. Por ejemplo, la temperatura. ¿Qué mide la temperatura? Pues la intensidad de la energía térmica. Cuanto mayor es la agitación de los átomos y moléculas que conforman el sistema,
ya sea sólido, líquido o gaseoso, mayor es su temperatura. Y cuanto menor sea esa agitación térmica, pues menor es su temperatura. Entonces, ¿qué mide la temperatura? El promedio de la energía cinética del movimiento térmico. O sea, de la energía cinética de los átomos y moléculas que conforman ese sistema. O sea, la energía cinética promedio. Eso es lo que mide la temperatura. Un cuerpo que esté a mayor temperatura es porque sus átomos y moléculas están moviéndose desordenadamente con mayor intensidad. La energía cinética media de ese sistema es mayor. Y si la temperatura es menor es porque ese promedio de energía cinética de ese sistema es menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya sabemos que el trabajo no es energía. El trabajo es un mecanismo de transferencia de la energía, ya sea que se transfiera de un sistema a otro, de un cuerpo a otro, o se transfiera de una parte de ese cuerpo o de ese sistema a otra parte de ese mismo cuerpo o ese mismo sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, la palabra trabajo también se utiliza en ocasiones, y no está mal, cuando hacemos referencia a cuánta energía se transfirió a través de ese mecanismo llamado trabajo. O sea, podemos decir, se transfirió o salió del sistema o entró al sistema tanta cantidad de trabajo. Cuando se habla en esos términos, cuando se habla de cantidad de trabajo que se salió o entró a un sistema, lo que se está queriendo decir es que esa es la cantidad de energía que ingresó al sistema o salió del sistema a través de sus fronteras, a través del mecanismo llamado trabajo. Y lo mismo ocurre con el mecanismo llamado calor. Cuando se dice, salió tanta cantidad de calor del sistema o entró tanta cantidad de calor al sistema, lo que se está hablando es cuánta cantidad de energía salió o entró al sistema a través de ese mecanismo llamado calor. Entonces, eso debe estar claro, porque si no, vamos a tener dificultades para entender la termodinámica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, existe una ley física, como ya les dije, que se deriva de la propiedad de simetría de que el tiempo es homogéneo, que es la ley de conservación de la energía. Aquí hemos visto solo la energía cinética, pero la energía se manifiesta o se pone de manifiesto en varias formas. Pero la suma de todas esas formas de energía, si tenemos un sistema cerrado o totalmente aislado, o sea, un sistema cuyas fronteras no permitan que la energía salga o entre, la energía que vamos a tener en el interior de ese sistema siempre va a tener el mismo valor, no va a cambiar. Entonces, la energía dentro de ese sistema cuyas fronteras no permiten el intercambio energético, esa energía, la suma de todas sus formas de existencia va a dar un valor que se va a mantener siempre constante, no va a cambiar. Por ejemplo, el planeta Tierra, incluyendo su atmósfera, ¿permite el intercambio de energía entre la Tierra y el exterior? Sí. ¿Es un sistema aislado y cerrado? No. Sin embargo, hay equilibrio. Entra tanta energía como la que sale. Y por lo tanto, la energía dentro del planeta Tierra siempre es constante. Hay energía cinética potencial, pero la suma de todas las formas de energía, potencial eléctrica, potencial elástica, todas las sumas de todas las formas de energía que puedan conocerse, va a dar como resultado una cantidad que no va a variar. Entonces, en eso consiste la ley
de conservación de la energía que dice que para todo sistema aislado la energía se va a conservar. Sin embargo, no las pasamos quejándonos de que las energías se nos están agotando. Entonces, ¿quién entiende eso? O la ley de conservación de la energía es una gran mentira, o nos estamos expresando incorrectamente. Una de dos. La ley de conservación de la energía se ha probado una y otra vez, y cada vez que se hace algún experimento corrobora con más firmeza de que esa ley es exacta. Entonces quiere decir que estamos expresándonos mal. Cuando decimos que se nos agota la energía no se nos está agotando. Simplemente se nos está agotando un tipo específico de energía. ¿Cuál es la utilidad para nosotros los seres humanos de la energía? O sea, ¿para qué la queremos? O sea, esa energía que nosotros extraemos en forma de energía fósil, energía solar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su propósito? Que se transfiera en forma de trabajo, porque somos bien vagos. Nos gusta que nuestra fuerza física se utilice en otras cosas, que nuestras energías se gasten en otras cosas, menos en trabajo rudo. Entonces, necesitamos construir máquinas que hagan ese trabajo en lugar nuestro. Pero esas máquinas necesitan consumir energía. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que la energía tenga la capacidad de transferirse en la forma trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que no toda la energía tiene esa capacidad. Toda la energía no tiene la capacidad de transferirse en forma de trabajo. Solo una parte de esa energía tiene esa capacidad. Y justamente la parte de la energía que tiene esa capacidad, esa es la que se nos está agotando. La que se nos está agotando es aquella parte de la energía que aún tiene la capacidad de transferirse en la forma trabajo, o sea, a través del mecanismo de transferencia energética llamado trabajo. Esa es la que se nos está agotando. Entonces, van a poder leer en algunos libros y podrán escuchar en algunos profesores que la energía, o sea, definen la energía, quieren definir la energía de manera genérica. Y ya les dije que la energía solo la pueden definir con nombre y apellido, acompañada de la forma en que se mide o de una fórmula para que se calcule. Y entonces, con el objetivo de simplificar el concepto, lo que dicen es: la energía es la capacidad de hacer trabajo de los cuerpos o de los sistemas. Pero ya acabamos de ver que toda la energía no tiene esa capacidad. Y entonces, a la parte de energía que no tiene esa capacidad, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Le vamos a quitar el nombre de energía? Pues no. La energía que tiene la capacidad de transferirse en forma de trabajo, más la energía que no tiene esa capacidad, la suma de las dos forman esa energía total que siempre va a tener el mismo valor y conservarse. O sea, la energía siempre se conserva. La energía no se crea. La energía no se destruye. Y si no se destruye, quiere decir que no vamos a carecer de ella. Siempre tenemos la misma cantidad disponible. Y no se crea, quiere decir que más que esa que tenemos tampoco vamos a tener. Pero siempre vamos a tener el mismo valor. Ahora, la que tiene la capacidad de transferirse en forma de trabajo, esa sí se está agotando. Esa sí nos las estamos acabando. Por eso esa es la que hay que cuidar.
la energía que aún tiene la capacidad de transferirse en forma de trabajo. ¿Y por qué se nos agota esa? Porque en la medida que esa energía se está transfiriendo en forma de trabajo, se está degradando, o sea, está perdiendo su capacidad de esa transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ya les he dicho varias cosas sobre la energía que yo espero, aspiro a que ustedes hayan comprendido bien y puedan entender correctamente esos conceptos que le van a ser de mucha utilidad en termodinámica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso vamos a continuar este tema en la clase siguiente, pero con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. Les agradezco mucho por la atención que me han prestado, lo quiero y nos estamos viendo en la próxima clase continuando con este bonito tema. Gracias nuevamente. Chao.